Saludo especial a todos los tutores y tutoras del programa Todos Aprender. Le damos una cordial bienvenida a la CDA de evaluación del ciclo 2 denominada Reflexión acerca del seguimiento al aprendizaje. Esperamos que sea un espacio muy enriquecedor. Este módulo está conformado por 8 partes. Tenemos la presentación donde haremos una descripción general del módulo, el cuestionario de entrada para indagar sobre lo que se entiende por seguimiento al aprendizaje. Luego viene la parte de estructuración, haremos un acercamiento al desarrollo conceptual en lo que compete al seguimiento al aprendizaje. Tendremos las lecturas de apoyo para seguir aprendiendo, la consolidación, un momento de la práctica, los recursos adicionales que son los anexos de consolidación e infografías de apoyo, un foro para enriquecer la discusión y cerraremos con el cuestionario de salida denominado ¿Hacia dónde vamos? Ahora realizaremos un recorrido por los diferentes espacios de formación que hemos desarrollado durante el presente año. Recuerden que en el ciclo de apertura trabajamos revisión de los aprendizajes. Allí analizamos las orientaciones que brinda el CIE sobre diferentes prácticas evaluativas que se evidencian tanto en el ámbito institucional como en el aula y que se fortalecen desde la planificación. En el ciclo 1 trabajamos el uso pedagógico de los resultados y allí brindamos orientaciones para el análisis y la interpretación de la información que brindan las pruebas internas y externas para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en cada establecimiento educativo. Y en el ciclo 2 vamos a trabajar el seguimiento del aprendizaje y la retroalimentación. El seguimiento del aprendizaje que le permite tanto a los docentes como al estudiante evidenciar cuánto avanzado en sus aprendizajes, qué le falta y cómo lograrlo. Y la retroalimentación como un proceso decisivo en el desarrollo y aprendizaje dentro y fuera del aula. Para ello, el objetivo general de este espacio es propiciar un espacio de reflexión acerca del seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes dentro del marco de la evaluación formativa y proponer estrategias para potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las condiciones vividas en la actualidad. Y para ello nos centraremos concretamente en estos dos objetivos específicos. Uno es reflexionar sobre el monitoreo y la retroalimentación de los docentes al proceso de aprendizaje de los estudiantes y promover en los docentes desde su planeación de clase la implementación de estrategias de seguimiento de los aprendizajes de los niños y las niñas. En este momento de la estructuración nos acercaremos al concepto de seguimiento al aprendizaje desde el marco de la evaluación formativa a partir del documento del Ministerio de Educación Nacional denominado La Evaluación Formativa y sus componentes para la construcción de una cultura de mejoramiento. Allí se menciona sobre la relación estrecha que existe entre el uso pedagógico de los resultados y el seguimiento de los aprendizajes. Entonces se entiende por uso pedagógico de los resultados a la toma de decisiones a partir de la reflexión sobre la información observada y organizada, y el seguimiento al aprendizaje como el proceso mediante el cual se establece un mecanismo para recoger y registrar la información sobre lo que los estudiantes están aprendiendo, analizarla e identificar fácilmente los aspectos a tener en cuenta en la práctica pedagógica de los docentes. Las acciones de recoger, registrar, analizar e identificar son claves en este proceso. Cuando hablamos de recoger, se refiere a recopilar la información de los aprendizajes de los estudiantes. Esta recopilación está centrada en la información que nos brinda las actividades que desarrolla el docente o las experiencias que se están viviendo, los instrumentos, las diferentes acciones que permitan o pretendan valorar o entender lo aprendido por el estudiante a lo largo del proceso de enseñanza y obviamente de aprendizaje. Cuando hablamos de registrar, nos centramos a lo logrado por los estudiantes en las diferentes experiencias evaluativas o los instrumentos utilizados en todas las experiencias que suceden en las clases. Para esto pues es importante que se cuente con mecanismos que permitan organizar la información de la evaluación y encontrar fácilmente tendencias en los procesos de los estudiantes y también de sus grupos. Cuando hablamos de analizar, nos referimos a lo realizado por los estudiantes a la luz de lo desarrollado.
es decir, tener un balance de todos sus avances, sus progresos y buscar algunos puntos de comparación de cómo ha sido ese progreso de aprendizaje de los niños y de las niñas y de los diferentes grupos. El identificar hace referencia a los progresos o retrocesos en el aprendizaje de los estudiantes, centrados tanto en las fortalezas como los puntos a mejorar o fortalecer en cada estudiante. A partir de esa información, pues es fácil poder identificar esos puntos de trabajo, esos puntos de fortalecimiento y que se tendrán en cuenta a partir de la planeación o la reorientación de las diferentes experiencias de enseñanza y aprendizaje. Esto es muy importante para focalizar las necesidades que tienen nuestros niños, analizar la información y tomar decisiones, continuar en esa toma de decisiones. La organización sistemática y constante de la información de los aprendizajes de los niños y de las niñas garantiza que los agentes educativos, los padres de familia, la institución como tal, los docentes, los agentes que apoyan la institución, pues tengan conocimiento sobre esos avances y retos de los procesos en el aula y en el establecimiento. Para que esto suceda es importante entender que el seguimiento al aprendizaje inicia en el aula, ya que es allí donde sucede el aprendizaje y donde se lleva a cabo las experiencias de aprendizaje y evaluación. El seguimiento al aprendizaje implica un proceso de alineación entre las decisiones institucionales y las de aula, como de monitorear, de registrar, de conseguir, de identificar y analizar información sobre cómo van logrando los aprendizajes los estudiantes. Y para ello se cuenta pues con actores claves como son los directivos docentes y los docentes, pues son quienes lideran las acciones estratégicas para llevar dicho seguimiento. Entonces, en primera instancia es necesario darle sentido, ser conscientes de la importancia de ese seguimiento al aprendizaje dentro del marco de esa evaluación formativa. A nivel institucional, se espera que los consejos, tanto directivo, académico y los comités de evaluación, promuevan acciones conjuntas sobre qué se espera que los estudiantes aprendan a partir de las funciones que corresponde a cada uno de ellos. Todas estas acciones, estas decisiones, pues deberán verse reflejadas en el proyecto educativo institucional, donde se describe el perfil del estudiante, los planes de estudio y se adaptará pues el CIE, el cual pues define cómo se realiza el seguimiento y la valoración de los aprendizajes y cuáles son las estrategias de nivelación o de mejoramiento que se deben adelantar en cada área según las necesidades que se presenten en cada momento. Por otro lado está el aula. Allí se espera que bajo el liderazgo de los docentes se promuevan encuentros de reflexión sobre los aprendizajes de los niños y de las niñas. A través de esas comunidades lo que se espera es que se revise, que se ajusten los planes de área, de aula, que se definan planes diferenciales, que se generen acompañamientos entre pares liderados por los tutores del programa Todos Aprender y que también haya una vinculación directa de las familias y de sus cuidadores el proceso educativo de manera más cercana, consciente y con visión de trabajo en equipo. Pues espera que en los diferentes encuentros surjan esos diálogos, esas conversaciones sobre la intencionalidad de la enseñanza, lo que se espera que los estudiantes hagan, el nivel de aprendizaje y propuestas de mejoramiento que beneficien a esos objetivos de aprendizaje de nuestros niños y niñas. La retroalimentación también ocupa un espacio muy importante, dado que pues, es una aliada directa para un proceso de seguimiento que sea efectivo, que sea pertinente, que sea oportuno. Pues en este aspecto se espera que se logre la reflexión del docente con respecto a su práctica pedagógica para la toma de decisiones, para revisar cómo están sus prácticas, si realmente está atendiendo el ritmo y estilo de aprendizaje de los niños, sus situaciones particulares, y también para los estudiantes como una oportunidad para reflexionar sobre su propio aprendizaje. ¿Cómo voy yo en mi proceso? ¿Qué he aprendido? ¿Qué me falta? ¿A qué me comprometo? Y allí pues proponerse retos a la luz de los objetivos de aprendizaje que se han planteado en cada momento.
Pero entonces nos preguntamos cómo realizar este seguimiento. Recuerden que en el ciclo 3 del 2020 nos mencionaban que era importante tener claros los criterios de evaluación, criterios que se pueden construir con los estudiantes a medida de la edad y del grado de los niños, y que están pues a nivel de conocimiento, a nivel de habilidades y a nivel de actitudes. Esto por un lado importante, pues retomar esta información de aquel momento. También qué herramientas de evaluación puedo utilizar. Entonces, en el ciclo 2 de 2021 nos mencionaban las listas de chequeo, las rúbricas, la escala de rango, también otras técnicas o instrumentos para realizar el seguimiento y que dan evidencia del aprendizaje de los niños. Están los portafolios, los cuestionarios, los diarios de clase, los videos, las entrevistas, todo lo que aprendimos en gamificación, las pruebas objetivas, entre otros. Y acá pues les compartimos la ruta. Cuando definimos esos criterios de evaluación, pues allí necesariamente surgen unas estrategias didácticas que generan pues las evidencias, es decir, la manera de cómo se demuestra el aprendizaje. Entonces puede ser a través de un producto, a través del conocimiento, del desempeño, la actitud, que condicionan unas estrategias para reconocer la información. Y allí pues tenemos en cuenta las técnicas de evaluación. Recuerden la heteroevaluación, que es la evaluación que hace el docente al estudiante, la autoevaluación, la evaluación que hace su propio aprendizaje el estudiante, la coevaluación, la evaluación que se hace entre pares. Todo esto pues genera una información que es recogida a través de los instrumentos de evaluación, a través de unas herramientas que pues se plasma allí los avances, los progresos, los retrocesos también de los estudiantes, y permite pues una valoración de la evidencia. En el material de recursos adicionales, la carpeta de recursos adicionales, les compartimos algunas infografías. Unas tienen que ver con técnicas e instrumentos para el seguimiento al aprendizaje, también unos tips para los docentes para hacer de manera efectiva ese seguimiento. Entonces les recomendamos que los observen en detalle y pues les saquen el mayor provecho. La retroalimentación formativa ocupa un lugar muy especial y es una aliada directa para un proceso de seguimiento al aprendizaje que sea efectivo, pertinente y oportuno. En este proceso se espera que se logre la reflexión del docente con respecto a su práctica pedagógica para la toma de decisiones en cuanto a sus estrategias de enseñanza, y para los niños y las niñas como una oportunidad para reflexionar sobre su propio aprendizaje y proponerse retos a la luz de los objetivos de aprendizaje. Esta permite conocer el estado de cómo estoy, a dónde voy y cómo llego para alcanzar los objetivos que me he propuesto. Recordemos que la retroalimentación es un proceso de comunicación dialógica en doble vía que se refiere a cuánto éxito ha alcanzado un estudiante en su desempeño en una tarea específica. Esta permite que se identifiquen los logros, así como aquellos aspectos en los que se necesita mejorar en relación a un determinado objetivo de aprendizaje. La retroalimentación tiene varias ventajas que se articulan perfectamente al seguimiento al aprendizaje de los estudiantes, como estas que estamos observando. En primera instancia, aporta a la reducción de la brecha entre el estado inicial y los objetivos de aprendizaje, es decir, que apoya el proceso. También favorece los procesos de pensamiento y el comportamiento de los estudiantes. Fomenta la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, focalizando las habilidades metacognitivas. También promueve la motivación de los aprendizajes a partir del impacto sobre la autoestima de los estudiantes, de los docentes y directivos docentes. Por otro lado, articula las evidencias de aprendizaje y criterios con los objetivos de aprendizaje. Utiliza una gran variedad de evidencias que dan cuenta de los aprendizajes. La información es clara y concreta para la comunidad educativa para alcanzar las metas. Y finalmente favorece la reflexión pedagógica sobre la práctica docente para revisar y mejorar los procesos de enseñanza. Como pueden observar, cada una de estas ventajas aporta al proceso de seguimiento del aprendizaje
en especial en estos momentos en que nuestros niños vienen con una pérdida, con rezago de aprendizaje, de estos que ha generado pues estos tiempos de la pandemia. También es importante destacar el lenguaje que utilizo para dirigirme a mis estudiantes en el momento de hacer la retroalimentación. Como ustedes saben, el lenguaje con el que hacen los comentarios es clave para generar un ambiente de armonía y confianza que potencia y valide estas experiencias, el feedback recibido, ¿cierto? No es solo lo que dices, sino la forma en que lo dices. Es clave. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de algunas expresiones que utilizan los docentes en el momento de hacer pues la evaluación. ¿Qué te hizo usar esta palabra, esta frase y no otra? Creo que has logrado estos 2 criterios de éxito, pero no estoy seguro acerca del tercero. ¿Qué piensas? La mejor parte es cuando me gusta esta parte, pero ¿has pensado en esta otra? Estas son algunas ideas que hemos extraído del libro de Carla Foster, El poder de la evaluación en el aula. También les compartimos estas 3 estrategias para el trabajo entre pares. Una es el sándwich de la retroalimentación, el otro es a subir la temperatura y el semáforo. El sándwich de la retroalimentación consiste en hacer 2 comentarios positivos asociados a los aspectos mejor logrados y uno que identifica un aspecto que debe ser mejorado. A subir la temperatura, entonces comentamos 2 aspectos positivos o bien logrados, que son los puntos cálidos, deficientes o menos logrados, los puntos fríos, y consejos o sugerencias para mejorar su trabajo o subir la temperatura en estos puntos fríos. Y el semáforo se basa en poner comentarios o sugerencias usando los colores del semáforo. Los estudiantes deben marcar con verde los aspectos que están logrados, con amarillo los que requieren mejora pero están bien encaminados, y con rojo lo que está incorrecto y necesita cambios significativos. Esta estrategia del semáforo la recomendamos utilizar en trabajos que están en etapa de elaboración, de forma tal que los estudiantes puedan abordar estas mejoras en su producto final. Estas son pues algunas ideas que les podemos compartir acá. Sin embargo, les comento nuevamente que en las infografías que tenemos en la carpeta de recursos adicionales, allí podrán encontrar otras ideas que les pueden servir. Bueno, hemos llegado al final de este video. Esperemos que haya sido un espacio muy productivo y los invitamos a continuar trabajando en el momento de la práctica y de la transferencia para continuar reflexionando sobre el seguimiento del aprendizaje, sobre sus estrategias, sus herramientas, cómo vincularlo a la planeación, cómo hacerlo evidente y sobre todo pues seguir aportando a los aprendizajes de los estudiantes después de esta pandemia que nos ha dejado grandes rezagos, grandes pérdidas en términos de aprendizajes. Buena tarde.